Sí, hermanita. Muy buenos días, mis amadas hermanas en la fe, en Cristo. Este día me corresponde a mí explicar el pasaje bíblico de Primera de Pedro 3:7, una hermosa meditación, hermanitas. En este libro, en este pasaje bíblico, se encuentra la palabra clave del pasaje y increíble, pero cierto. Aquí en este mensaje se aplica el fruto del Espíritu Santo al final, porque son atributos espirituales que deben de existir como pareja en el matrimonio dentro de la iglesia, aplicándolos cada día a nuestras vidas, esos 9 frutos que tiene el Espíritu de Dios. Tendríamos una calidad de vida ante los ojos del Señor, viviendo conforme al Espíritu y a la obediencia. Pues en este pasaje bíblico encontraremos la palabra bondad. Bondad significa que es la calidad de lo bueno de una persona. Es una tendencia a hacer el bien espontáneamente, o sea que la bondad del ser humano, de cada una de nosotros, eso es nato, dado por Dios, cuando nosotros hacemos el bien sin esperar nada a cambio, siendo bondadosas por amor a Dios. El Salmo 118:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Aquí está el Padre de la bondad, el Padre de lo bueno, de la justicia y de la fidelidad, nuestro Dios altísimo, porque para siempre es su misericordia. Encontraremos la palabra sabiamente, que la palabra sabiamente dice que es hablar de ser sensibles a las necesidades físicas y espirituales más profundas y hacer el bien a los demás. Por eso la palabra clave de este pasaje es la bondad. Cuando dice que son coherederos de la gracia, el matrimonio, en el pasaje dice coherederas de la gracia, se está refiriendo que el hombre y la mujer son coherederos de la gracia de la vida, es decir, estando juntos y no separados. Debido a ese cumplimiento que hay en este pasaje bíblico, los hijos, dice, se heredan por el favor de Dios. Tras de esa unión y ese mantenimiento y dándole cumplimiento a lo que Dios enseña, viene la bendición de Dios haciendo que hereden hijos ya por la gracia de Dios y el favor de Él. La palabra honor es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo. Encontramos los sinónimos de la palabra bondad: es bueno, es una persona benévola, cordial, afable, clemente y compasivo y generoso, y esas son parte de los atributos de nuestro Dios altísimo y del Espíritu Santo. Entonces, el pasaje bíblico dice así, Primera de Pedro 3:7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, o sea, haciendo el bien, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí nos enseña que estos son los deberes que debe de haber en una relación como pareja, como esposos, y serán herederos de Dios. Y también hay una advertencia que si esto no se cumple, dice que la oración no será escuchada, tendrá estorbo. Hay unos ejemplos de bondad aquí que nos lleva a Éxodo 2:17, y dice este ejemplo de bondad del Antiguo Testamento: mas los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas.
Éxodo 2:17 sabemos que lo escribió Moisés. Aquí habla sobre la bondad de Moisés cuando las hijas de Yetro llegaron al pozo a darle de beber agua a las ovejas. Y por esta bondad tan linda que tuvo Moisés de defenderlas porque por ahí se acercaron unos otros pastores egoístas y viene Moisés y las defiende, y por la bondad de Moisés encontró a su esposa Séfora. Otro ejemplo de bondad tenemos a Ruth 2:16, y vos, y dice así: y dejaréis también caer para ella alguno de los manojos, y los dejaréis para que los recojan y no la reprendáis. Hablando siempre en este tiempo, en Israel había las viudas y la gente pobre económicamente tenían el derecho de ir a los campos a espigar y con eso se sustentaban. Pero aquí la bondad y la generosidad de vos conoció a Ruth de tal manera cuando ella empezaba a recoger espigas de trigo. Y bien sabemos que de Ruth viene David, y vos, David, y nuestro Señor Jesucristo, la Moabita. En segunda de Samuel 9:1 tenemos que otro ejemplo de bondad del rey David para con el hijo de Jonathan, que ellos crecieron como hermanos. Dice: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien hago yo misericordia por amor a Jonathan? Aquí se manifiesta la bondad del rey David por la amistad que él tenía y por gratitud con Jonathan, que crecieron como hermanos cuando él se fue a vivir con el rey Saúl. Entonces, Mefiboset fue bendecido por Saúl, por la bondad, por David, por la bondad que él tenía en su corazón y el agradecimiento. Ahora, ejemplos de bondad tenemos en Lucas 10:35 en el Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano, testificado por Jesús en el verso 34-35. Acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Israelita. Sabemos que los samaritanos y los israelitas no se llevaban en aquel tiempo, se odiaban. Y viene el corazón del samaritano, curó al israelita, que él iba camino a Jericó a comprar, era vendedor de especies, fue asaltado por los ladrones y quedó tirado en el camino. Y la bondad del samaritano, este hombre hizo el sacrificio personal, un hombre bondadoso y compasivo que le salvó la vida al israelita comerciante. Y no solo bastó eso, dice el verso 35 que otro día al partir sacó sus denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Se lo tomó como propio a un desconocido. Qué corazón más humilde de el samaritano, qué generosidad de hombre y qué amor fraternal para con el desconocido israelita. Qué sensibilidad humana más linda que nos enseña aquí Jesús, testificada por Cristo, esta parábola, la bondad. En Hechos 16:32 tenemos otro ejemplo de bondad, al 34. Aquí encontramos la conversión del carcelero en Filipos. Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. El verso 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. 34 dice: y llevándolos a su casa les puso mesa y se recogió con toda su casa de haber creído a Dios. La bondad que tuvo Pablo y Sila de no salir corriendo del gran terremoto que llegó esa noche y las cárceles, todo fue abierto, y ellos también, los griegos, fueron
fueron liberados por el ángel de Dios, estos dos hombres, Pablo y Silas, bondadosos, no salieron corriendo. Esto movió al corazón del carcelero porque él iba a quitarse la vida en ese momento y le dijeron que no lo hiciera. La compasión humana de estos dos que hubo entre Pablo y Silas con el carcelero en Filipos se ganó la familia para Cristo. Todos fueron bautizados. Efesios 5, leamos Efesios 5, 25, 28 y dice, el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, aquí nos está enseñando sobre los deberes de los esposos y también Cristo como esposo de la iglesia. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está la limpieza espiritual que se obtiene a través del agua, por la palabra de Dios predicada y la hermosura de la iglesia. Eso se refiere al bautismo. En Efesios 5, 27, 28 y 33 dice, dice el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El marido debe de mantener, o la pareja, limpieza espiritual, que esos son deberes de los esposos que Dios está enseñando. El verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, aquí a esta unión pues habla de que debe de existir una belleza espiritual, un amor, un respeto, deberes de los esposos, ese amor conyugal, bondadoso, esa belleza que debe de nacer de ellos, del corazón. Dice Colosenses 3:19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si nosotros, hermanitas, cada día aplicamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hacer el sacrificio, tanto para los esposos como para cada cristiana, de mantenernos con el amor de Dios, de mantenernos con gozo, de mantenernos con aquella paz, siendo pacientes, siendo benignas las unas a los otros, siendo bondadosas y confirmando la fe de Dios en nuestro espíritu, siendo humildes y sensibles, y también manejar nuestro dominio propio en el carácter. Estos 9 frutos del Espíritu Santo los está pidiendo la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7 para los matrimonios, pero también nosotros, la iglesia, somos esposa de Cristo, y para vivir en gracia de Dios cada día, pongamos en práctica, hagamos el esfuerzo de cumplir cada nombre que da aquí estos atributos espirituales del Espíritu Santo. Dios llama al amor, llama al respeto, a la bondad, aquella belleza espiritual, limpieza espiritual y sinceridad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, siendo compasivos, siervos humildes, mantener ese amor fraternal, amándonos, comprendiéndonos y perdonándonos, porque en esta vida aquí no hay uno que no cometamos pecados. Con sensibilidad humana en nuestro espíritu. A esto el pasaje bíblico, 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, haciendo el bien, y así nos quiere Dios, que hagamos el bien cada día a nuestro prójimo, comenzando por nuestros hijos, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de Dios, de la vida, para que vuestras oraciones y las nuestras individualmente no tengan estorbos para Dios. Esforcémonos cada día de recordarnos de Gálatas 5, 22, 27 y poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, que son 9,
y esto nos mantendrá llena de fe, llena de poder para seguir adelante. Y tomar en cuenta que Cristo, Él está pendiente de la iglesia, Él se pasea en medio de la iglesia. Cristo está íntimamente relacionado con nosotros, con su iglesia. Apocalipsis 2:1. Hebreos 4:12 dice que Él tiene los ojitos bien abiertos para cada actitud de nosotros, para cada comportamiento de cada palabra diariamente. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, que Él es poderoso para socorrernos a los que somos tentados, llamados a cometer los pecados de la carne. Vivamos conforme al Espíritu de Dios, porque este pasaje aquí lo está explicando bien claro el apóstol Pedro en Gálatas 5:22-23. Intentemos cada día, hermanitas, de darle cumplimiento al fruto del Espíritu Santo, dándonos amor las unas a las otras, viviendo contentas con lo que tenemos y cómo somos, teniendo esa paz espiritual que solo viene del Altísimo, siendo pacientes y comprensivas, haciéndonos el bien, siendo bondadosas, manteniendo esa fe que Dios nos cuida y que sus ojitos están bien abiertos para cada una de nosotras, siendo humildes y sencillas y obteniendo el dominio propio en nuestro carácter. Mis amadas hermanas, este pasaje bíblico de Primera de Pedro 3:7, pues aquí, hasta aquí llega mi meditación y nos enseña algo muy lindo para poder vivir tanto los matrimonios, las parejas, como nuestra vida individual cotidiana cada día. Hasta aquí ha llegado la meditación del pasaje de Primera de Pedro 3:7. Mis amadas hermanas, Dios les bendiga y paz en Cristo. Amén.